En el campo terapéutico y de las medicinas, muchas veces necesitamos de hacer integración, de integrar a nuestros procesos terapéuticos y médicos otras herramientas, ayudas y recursos terapéuticos que vienen a complementar nuestros tratamientos. Y de hecho hoy es la tendencia. Hoy tenemos, por supuesto, más recursos que los que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en el pasado. Hoy nos encontramos también con médicos, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, enfermeros, enfermeras, una cantidad de personas del área de la salud que hacen estas integraciones. Integran las medicinas, integran las terapias y estas integraciones hacen que el paciente tenga muchísima calidad de vida. Y fue mi caso. Estando pues muy sedentario, empecé a subir de peso y empecé a tener una cantidad de problemas de salud. Y buscando complementar mi tratamiento médico alopático, necesitaba de alguien que a partir de la fisioterapia, que a través de las medicinas complementarias, que antes llamaban alternativas, me ayudara en ese proceso. Y fue así cuando averiguando e investigando por internet, me encontré también con el doctor Heriberto Orozco, quien es una persona que tiene muchísima experiencia en este campo de las medicinas complementarias. Y me lo encontré también, lo busqué directamente con nombre porque teníamos también pacientes en común. Muchos de mis pacientes a la vez eran pacientes de él. Y venían y me hablaban maravillas de los tratamientos que les hacía, de la asistencia, porque es un terapeuta bien especial. No solamente acude a medicamentos o a medicinas que podríamos llamar convencionales o alopáticas, sino que también usa la palabra, el contacto, la energía, la escucha, la presencialidad para curar y para ayudar en el proceso de recuperación de sus pacientes. Hoy, en Hablando con el Niño Interior, con tu niño interior, nos encontramos hoy con el doctor Heriberto Orozco, quien es un especialista en estas áreas, en estas ramas, y luego vamos a saber un poquito más cuál es su enfoque especial en el área y en las áreas de la salud. Doctor Heriberto, bienvenido a Hablando con tu niño interior. ¿Cómo se encuentra en este momento? Pastor, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa. Pues como lo decías, hay mucho que hacer ahora, hay mucho de qué hablar, mucho que contar, hay mucho donde buscar la salud, cómo encontrarla y cómo poder vincularla a las experiencias diarias de la vida. Y bueno, aquí estoy feliz, contento de estar en tu programa y para que veamos qué podemos entonces lograr a través de todo esto que realmente ya sabemos, pero que es necesario aplicarlo. Muy bien. Les decía también a las personas que nos están viendo en este momento, que nos están siguiendo en este momento desde diferentes lugares del mundo, desde Chile, desde España, desde México, desde Alemania, bueno, desde tantísimos lugares, Argentina, por supuesto, Perú, no puedo dejar de mencionar Perú, Costa Rica, tantos otros lugares que ahorita mismo no me vienen a la cabeza, pero sé que allí nos ven. Que nos ibas a hablar sobre tu enfoque especial en el campo terapéutico, en el campo de las medicinas, y a partir de esto vamos a iniciar la cantidad de preguntas, porque son muchísimas que les tengo hoy, doctor Heriberto, porque de hecho a partir de ir a su consulta y de empezar a seguir sus consejos, he mejorado notablemente mi salud. Realmente me siento, y no solamente me siento, sino que me veo realmente muy bien. ¿Cuál es su enfoque especial dentro del campo terapéutico y dentro del campo de las medicinas? Lo más claro de allí, pastor, fue darme cuenta que quien iba a consulta era un ser viviendo experiencias de esta tierra y que las estaba reflejando en su materia. Cada dolencia, angustia, tristeza, temor, duda, lo que se estuviera presentando en ese momento venía de algo grande que es su esencia. Y el enfoque especial que hago con cada paciente que llega a mi consultorio es identificar, reconocer y saber que hay algo mucho más grande que lo que veo en su estructura y en su manifestación clínica, que es su ser, y desde el ser hacia la materia es que iniciamos los tratamientos. O sea, usted inicia su intervención a partir del ser, ¿cierto? No tanto del cuerpo, de lo
somático, de lo físico, sino que va a algo mucho más trascendente o más profundo, por decirlo así, más bien más profundo, más allá del cuerpo. Podríamos hablar más allá de la emoción, la psique, el alma, el espíritu. ¿A eso es lo que usted se refiere? Así es, a la vida, les digo a los pacientes, vamos a encontrar la vida, el origen de la vida, qué es la vida, por qué se manifiesta y cómo hace para mantenerse tan constantemente en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y desde ahí, desde ese punto, pues obviamente hay una valoración de síntomas, de signos que nos permitirán hacer una mayor claridad de lo que se está presentando, pero es un ser expresando manifestaciones clínicas, desde el ser, desde el alma, desde la vida hacia la materia. O sea que cuando tratamos el ser, o sea, el ser desde su esencia, es posible también que este tratamiento repercuta de forma positiva en toda la integralidad de ese ser, de ese humano, de ese paciente, de esa persona que llega a tu consulta. O sea, doctor, en la medida en que vamos a la esencia de ese ser, podríamos tratar la integralidad del paciente. Claro, indudablemente. Muchas de las recuperaciones ni siquiera hay que intervenirlas, ni aplicarles medicamentos, ni hacer terapias especiales de recuperación. Lo que hay que hacer es encontrar con esta persona la fuente, el origen de lo que está manifestando, que puede ser angustia, tristeza, temor, miedo, dolor, un pasado traumático, una herencia que ha aceptado y que la tiene ahorita en manifestación en su cuerpo. Es de ahí, de dentro hacia afuera. Impresionante. Supe de un testimonio de una persona que estaba paralizada en silla de ruedas, y a partir de unas intervenciones, no sé si fue de la primera o de la tercera, segunda o tercera, esta persona se pudo levantar de esa silla de ruedas y pudo empezar a dar sus primeros pasos, y ahora está caminando, está perfecta, y según tengo entendido es una persona un poquito mayorcita, un poquito grandecita, como dicen mis amigos mexicanos, una persona ya bastante grande, una persona adulto mayor, y que a partir de su tratamiento esta persona se pudo recuperar cuando ya estaba prácticamente descartada por la medicina alopática, por algunos médicos de la medicina convencional alopática, que le habían dicho a esta persona que ya se resignara, que así se iba a quedar y que posiblemente ya así se iba a morir. Pero luego, buscando ayuda, pues tiene esa suerte, así como la tuve yo y la han tenido tantos seres humanos en esta maravillosa ciudad donde nos encontramos, en Medellín, de encontrarlo a usted. Y cuando lo encuentren a usted, usted empieza a trabajarle el ser, como usted siempre lo dice y nos lo ha dicho a sus pacientes, ¿verdad? Que yo me cuento entre ellos, ¿verdad? Y esta mujer, a partir de su intervención, ¿ocurre un milagro o ocurre una remisión instantánea, es que se llama en medicina? Espontánea. Espontánea, perdón. ¿Qué sucede allí, doctor? Podríamos decir que sucedieron ambas cosas. Para quien dice que es un milagro, es un milagro. Se levantó de la silla y siguió caminando a hacer una vida normal. Pero digamos que desde la ciencia se llamaría una remisión espontánea. Hubo un proceso que se dio en el momento y que permitió recuperar esa vitalidad, esa funcionalidad de una estructura corporal que ya no la tenía hacía suficiente tiempo, varios años ya, 7 años con diagnóstico, 2 años ya en silla de ruedas, en una limitación muy alta, pero que ese día pudimos hacer contacto con la fuente de la vida. Y podríamos hablar de la fuente de la vida, alguien diría que es Dios, alguien, energía, conciencia, claridad, como queramos llamarlo. Lo importante es que hubo una manifestación de recuperación que ahora tiene en otras condiciones de vida a esta persona. Maravilloso eso. Y así como esta persona, pues me imagino que ha tenido también otra clase o serie de situaciones en pacientes, de casos que se han recuperado y que podríamos hablar como casi de forma milagrosa. Y esto por supuesto que sucede cuando nosotros permitimos que nuestra mente se abra, que tengamos una mayor apertura a lo posible e incluso
a lo imposible, porque nos enseñaron y nos acostumbraron que solamente lo medible, lo cuantificable, lo palpable, lo que se pudiese demostrar era lo que valía. Pero cuando llegamos donde un terapeuta, donde un especialista de la salud como el doctor Heriberto, y cuando nos habla, le voy a tratar a usted desde el ser, desde la esencia, desde el alma, por decir, desde el espíritu. A veces a los que somos un poco apegados a la evidencia científica, eso como que nos pone a bailar un poco la cabeza y decimos, pero este personaje ¿qué está diciendo? Esto no va como con mis principios éticos, o no va como con todas las enseñanzas que tengo de la academia, de la universidad, de mi trabajo de campo que he hecho como investigador. Y de repente deja uno por un momentito ese espíritu crítico, esa parte que todo lo tiene que saber, y se arriesga. Y cuando se arriesga, descubres que hay algo que está mucho más allá de lo probable, de lo medible, de lo cuantificable. Y es esa zona o ese estado o estadio del alma donde suceden de repente estas curaciones, estas sanaciones o estos milagros. Y realmente es maravilloso encontrarse con personas que, como el doctor Heriberto y como tantísimas otras más, hoy están trabajando con esa medicina que abarca el espíritu, que abarca la mente, el espíritu, las emociones, los sentimientos, el alma, el espíritu, sin rayar por supuesto con la parte cultural y religiosa, que es muy respetable para cada ser, para cada individuo y para cada ser humano. Doctor Heriberto, fuera de esta persona de la silla de ruedas, ¿qué otros casos así ha tenido usted que lo han dejado como con esa sensación de qué pasó acá? Yo solamente hice esto, pero aquí ocurrió algo casi milagroso, o algo que yo no puedo explicar desde la ciencia. Nos podría hablar de otro caso, de otros casos que han pasado por su mano, asimismo o parecidas, de características similares a las de la persona que se levantó de la silla de ruedas. Sí, pastor, hay varios casos, pero antes de hablar de eso, mencionaste algo muy importante y es la ciencia. Sí, fueron 20 años elaborando diagnósticos, revisando exámenes, comparándolos, haciendo análisis, trayendo el saber de la medicina a la aplicación de la recuperación de los pacientes. Y obviamente la ciencia ha traído un servicio inmensamente a esta tierra, pero había muchas cosas que no tenían explicación. Y había alguien que decía, es que es más fácil, me sano cuando se me hace un masaje, cuando se me habla, eso de que la amabilidad y el buen trato sirven y sanan y curan. Pues quise investigarlo, quise revisar qué era lo que pasaba, y empezamos a mirar estos diagnósticos grandes, importantes. He tenido una fortuna, pastor, y es que mi familia me permite mucho iniciar con ellos, porque también para mí fue un poco difícil arrancar y decir, bueno, esto que acaban de elaborar un diagnóstico, y me hablabas de otro caso, un diagnóstico de un CA de cabeza y cuello, que el diagnóstico fue de una invasión, que ya tiene una metástasis donde no había nada para hacer, y que el paciente se mandó hacia la casa para que esperáramos el tiempo, que fueron 6 meses que el doctor dijo que tendría de vida, pero que iniciamos un tratamiento. Y cuando yo escuché la expresión de esta paciente que dice, yo sé que Dios me puede sanar con la ayuda, y en ese momento yo estaba al lado y dijo, con la ayuda de mi sobrino, porque fue una de mis tías también, pues yo me quedé asombrado, porque no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Yo no tenía claridad de lo que era una patología, de un cáncer que ya había hecho metástasis, pero empecé a revisar qué significa el creer, qué significa la emoción, qué significa la experiencia, la esperanza, perdón. ¿Por qué esta paciente hablaba de una esperanza tan grande en el momento? Y de ahí en adelante empezamos a generar conductas, orientaciones, conversaciones, y obviamente cuando a los
se habían dado 6 meses de vida, a los 2 años y medio volvimos a la parte hospitalaria, se hicieron exámenes y los cambios eran inmensamente grandes, y ahora esta paciente está viva y está supremamente bien, y así tendría una cantidad de casos. Lo importante de todo esto es que nos dimos cuenta que aparte de la ciencia está la esencia, y de la esencia a la ciencia podemos lograr grandes cosas. Somos más que lo que estamos viendo en el momento. Estamos viendo una parte, una estructura, pero lo que hace mover la estructura, la vida de la estructura, es totalmente diferente y con un poder absoluto que si lo manifestamos veremos sanaciones, milagros, recuperaciones, remisiones espontáneas, como lo queramos llamar. ¿Cuánto tiempo lleva el doctor Heriberto en esta práctica y en qué momento decide alejarse como un poco de lo alopático y convencional y empieza a hacer esta integración de la parte de la esencia, del ser, del espíritu? ¿Y cuáles fueron sus primeras motivaciones que le llevaron a decir, venga, esto que estoy haciendo realmente está bien, pero quiero un poco más, quisiera ayudarle más a las personas? ¿Tuvo algún llamado especial, un ovni, un extraterrestre, un ángel, un espíritu? ¿Qué fue lo que le movió a usted de repente a hacer de su práctica profesional en la salud una práctica más integrativa, que incluyera incluso la parte del self, del espíritu, del sí mismo, de la energía psíquica, de la energía divina, de toda esta conciencia sanadora en la cual usted se mueve hoy? Pues el tiempo, hace 12 años que decidí retirarme de la parte hospitalaria, y la razón, yo creo, pastor, que fueron los diagnósticos. Cuando a un paciente se le decía, ya no hay nada más que hacer, es que prepárese porque este diagnóstico va a acabar con su vida, usted va a morir en tanto tiempo. Y sin ser gran religioso, yo he considerado que entonces, ¿qué es la fuente de la vida y dónde está? ¿Cómo yo puedo acceder a un cambio en mi vida? ¿Qué es un milagro? Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué es un milagro? ¿Y cómo se dan los milagros? Y porque algunos hablan de milagros y cuentan que se les han dado, pensaba, ¿será que existen o no existen? Y llegó el momento de querer ver a ver si eso era posible, y empecé, yo era el que debía de soltar, y empecé a soltar un poco lo que me decía el diagnóstico, las aclaraciones definitivas del especialista, del oncólogo, que decía ya no queda sino tanto tiempo, y empecé a generar una manifestación en cada persona de confianza, de certeza, de que por encima de la ciencia tenía que haber algo que la complementara, que le permitiera ser mejor, y que el que no estaba en la ciencia probablemente también se podía sanar, porque eso lo hemos escuchado. Y fue ahí como entonces me decidí y empezamos a enfocar un tema mucho más amplio y empezamos a hablar de la fuente de la vida. ¿Qué pasaría si nosotros nos conectáramos con lo que es la fuente de la vida? Y de ahí aparecieron muchas apreciaciones y muchos momentos, y empezamos a continuar, a experimentar, porque realmente es algo de experimentación. Y empezamos a ver resultados, y ahora tenemos cantidad de resultados donde nos dicen que sí es posible transformar, cambiar las experiencias que tenemos en este milagro, en este momento, perdón, y digo milagro porque son milagros que se presentan, y así los hemos llamado de alguna manera. Nada es absoluto, todo, absolutamente todo puede cambiarse. Qué maravilloso. Yo hablo mucho y menciono mucho una palabra de la gran maestra Lois Hay, que ya no está entre nosotros, y es que en el interior del ser humano residen la totalidad de las posibilidades. Y es que si en el interior de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cerebro, de todo nuestro ser, reside la totalidad de las posibilidades, quiere decir que absolutamente nada nos hace falta. Y de que todo cuanto necesitamos para sanarnos ya está dentro de nosotros, está internamente. Entonces, cuando tú dices que es posible activar eso a partir de ese contacto con la divinidad que hay en nosotros, con esa presencialidad bendita, maravillosa y sagrada, en ese momento me remito a esas mismas palabras, y es
a la totalidad de las posibilidades. O al niño interior sano, como lo llamo yo, que una vez el niño interior está sano, deja de ser el saboteador que te ponía los pensamientos invasivos, lo que se llamaría rumiación, y ya van a ser pensamientos proactivos o asertivos o inspiradores que te van a llevar no solamente a escribir libros, sino a escribir la propia historia de tu vida en una nueva página, donde a partir de ese momento eres tú quien vas a ser tu propio protagonista. Y ya no vas a ser más un simple observador como lo eras antes, que veías que sobre otros caían las lluvias de bendiciones, que sobre los otros venía la salud, venía el amor, venía la prosperidad, y tú te veías aparte como lejos de todo esto. Pero una vez te integras, una vez te conectas con esa fuente de la vida, con esa fuente de la salud, como la llama el doctor Heriberto, en ese momento empiezas a vivir, y empiezas a vivir de verdad. ¿Sí? Qué maravilloso es que el día que te estés muriendo, la muerte te diga: he venido por ti, que has tenido el tiempo, la dicha y el privilegio de vivir, y no que llegue la muerte por ti sin haber vivido. O sea, vive, que cuando mueras es porque hayas vivido. Y muchos que ahorita simplemente respiran y existen, no están viviendo, están existiendo. Vivir es estar presente en tu vida. Vivir es disfrutar de las pequeñas y grandes cosas, sin esperar las grandes y desperdiciar las pequeñas. Vivir es también preocuparse por la salud integral, y eso es lo que estamos haciendo acá. Doctor, precisamente hablando de esto, a propósito de esto que estoy diciendo, existen personas en el mundo ahorita mismo, posiblemente muchas de ellas nos están escuchando, otras nos están viendo, y es que no le encuentran sentido a la vida. Tienen 25, 26, 40, 60, 80 años, pero no le encuentran sentido a la vida. ¿Qué les podríamos decir a esas personas que ahorita mismo se encuentran en ese callejón sin salida, en ese espacio gris u oscuro, en ese paisaje emocional donde no brilla la luz del sol, y donde si brilla ni la sienten ni la perciben, no sienten ni lo cálido ni ven su luz, porque solo ven oscuridad? ¿Qué le podemos decir a esas personas que han perdido las esperanzas de vivir y de disfrutar de la vida? Que lo más probable es que no se hayan hecho una pregunta clara de qué es la vida. Cuando te preguntas claramente qué es la vida y quieres profundizar en ese conocimiento, en esa experiencia de la vida, vas a recibir una cantidad de información que probablemente ni siquiera la ciencia la pruebe, pero que realmente existe. Quienes hemos trabajado en las unidades hospitalarias sabemos que hay pacientes donde usted dice: ¿y cómo se recuperó este paciente? Si la clínica, lo que veía, los exámenes, todo lo que se hizo era: este paciente no se va a recuperar, pero después lo encuentras caminando, te saluda y ya le estás dando de alta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es la vida? Mi hermano, pregúntate qué es la vida, y con seguridad que encontrarás respuesta. Hay mucho que hacer ahorita. Mencionábamos hace poco que somos más de lo que estamos viendo. Ahí, ¿qué es lo que hace palpitar el corazón? ¿De dónde vienen tus emociones, tus pactos, tus acuerdos, tus creencias? ¿Por qué creas? ¿Por qué piensas? Tantas cosas que se dan exactamente dentro de tu cuerpo, ¿de dónde viene? Y si quieres encontrar cada día mayor profundidad, porque podríamos decir que una verdad, pero las verdades todas son transitorias, son subjetivas, y lo que hoy es verdad probablemente ya no lo sea. Pero si algo grande quieres encontrar, es pregúntale a la vida que si puedes mejorar las experiencias de ahora, y con seguridad que sí te responderá, y sí podrás cambiar las experiencias y vivir unos momentos totalmente diferentes a los que crees que son definitivos, a lo que te dijeron ahora. Compruébalo. Y esto que yo estoy diciendo, pues bien, mi hermano, lo puedes interpretar, o quien nos esté escuchando lo puedes interpretar, pero yo diría que lo más grande de esto es que quieras comprobarlo. Compruébalo, revisa, para que seas tú mismo quien tenga una apreciación y que digas: esto es posible, esto no es posible, pero búscalo al fondo, porque más detrás de lo que ves hay algo que no se ve, como el aire, pero que existe y que tiene la vida.
Buscar en el fondo es buscar también esa parte interna nuestra olvidada, que yo llamo niño interior, y poderle dar recursos y herramientas para que se sane, para que se libere. Ahora, si tu niña interior ya está sano, ya está sana, estas herramientas terapéuticas van a ser complementarias y te van a ayudar a fortalecerte y a permanecer estable en tu camino, en tu nuevo estilo de vida y en las nuevas decisiones que has tomado o estás tomando. Muy bien, doctor, para terminar, algunos consejillos que nos podrían servir a nosotros, a las personas que nos están viendo, también a los que estén siguiendo ahorita mismo algún tratamiento médico y que les puedan servir como complementarios en su tratamiento terapéutico y les ayude a alcanzar su meta, a alcanzar la salud tan anhelada y tan deseada. Un paso grande en todas las experiencias de la vida es aceptar que cada cosa que estamos viviendo es nuestra propia creación. Yo soy el hacedor de todas las experiencias de mi vida. Entonces ya no hay que buscar el culpable, lo que sucedió es por este acontecimiento, es por lo otro, es porque en tu alma, allí en ese espacio grande donde está la vida y que yo lo llamo alma, alguien lo podría llamar energía, hay unas memorias guardadas, ahí está todo lo que has vivido en esta creación y lo exteriorizas y lo pones en tu cuerpo en el momento en que corresponde. Si llegas a hacer conciencia de que todo lo que estás viviendo ahora, llámese enfermedad, angustia, tristeza, limitación en la economía, en los aspectos que quieras, es tu creación. Tú eres el responsable, no el culpable. No hay que buscar culpables, pero sí responsables. Si tú eres el responsable, lo has creado. Y si usted lo creó, podría cambiarlo. Decídete, revisa, mira, porque si lo eliges, con seguridad que hay muchas cosas por hacer. Depende de la certeza, de la claridad que tengas. Entonces sería, busca dentro de ti y te puedes acompañar de quien quieras. Si crees que alguien te puede ayudar, te puede guiar, pues dile, cuéntale, o la nueva consulta. Pero sobre todo, busca dentro de ti, porque tú eres la grandeza de la sabiduría, que si la expresas en la materia, transformarás las experiencias y los momentos. Realmente, qué bonito, ya quiero volver a consultar. Qué maravilloso. Muy bien, doctor, para las personas que lo quieran contactar, que se quieran contactar con usted, ¿en dónde lo pueden encontrar? Que quisieran hacer una consulta, una plática, dialogar un rato, por lo menos buscar ayuda profesional a su tratamiento que ya lleva y buscar una ayuda complementaria y quisieran contactarlo a usted, ¿dónde lo podrían encontrar? Pues está en Somos Conciencia, es la página que tenemos, Somos Conciencia, y ahí me pueden escribir o nos podemos comunicar, pero también está en el teléfono en el cual podemos tener conversaciones en el tiempo en que sea disponible, en el 318-582-0419, ahí nos podríamos comunicar y ver pues qué podríamos hacer. Este teléfono que nos das es un teléfono celular, es un teléfono móvil. Es un teléfono móvil, sí. Muy bien, aquí en la pantalla pueden ver en este momento, pueden ver la página web donde se pueden encontrar al doctor Heriberto y también pueden ver el teléfono celular o móvil a través del cual se pueden comunicar con él. Doctor, mil gracias, realmente ha sido muy enriquecedora esta plática que hemos tenido con usted en esta tarde, hemos aprendido muchísimo y qué maravilloso es encontrarnos a personas de la salud como usted que dedican tiempo, no solamente para ayudar a las personas a sanar, sino para ayudarles a identificarse y a encontrarse consigo mismas desde la esencia, desde el self, o sea, desde el ser, desde lo más profundo que tenemos cada uno de nosotros, o sea, lo que yo llamo el niño interior sano. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que próximamente volvamos a estar acá y volvamos a hablar un poco más sobre la salud y sobre los temas maravillosos que nos apasionan a nosotros en la Escuela del Niño Interior. Mil gracias por haber venido, muchas gracias realmente de todo corazón por haber estado acá con nosotros en esta oportunidad. Pastor, a usted muchísimas gracias por todo, por este programa
tan maravilloso que haces, por permitirnos expresarnos de esta manera, por considerar que hay algo diferente a lo que ya se está haciendo y que lo debemos de contar también, porque sé que hace muchísimo tiempo estás ahí acompañando y hablando de la grandeza del ser, hablas del niño interior de una manera inmensamente grande, y eso nos complace también a cada uno de nosotros. Gracias por tu programa, para mí es un placer haber participado de él, y estamos claro que sí, comunicándonos en otro momento, porque hay mucho más por contar, y tu espacio pues que lo has ofrecido, gracias nuevamente, y aquí estaremos cuando corresponda. Muy bien, acá en la parte inferior también pueden encontrar la página de la Escuela del Niño Interior y mi página web, donde pueden ver esta entrevista todas las veces que quieran. También nos pueden ver a través de Facebook, en las diferentes páginas que tenemos en Facebook, nos pueden ver también en el canal de YouTube. Mil gracias realmente a todos y a todas por acompañarnos en este día y en este espacio hablando con tu niño interior.